Tenemos con nosotros vía Skype desde Ecuador, nos acompaña el periodista Martín Pallares. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, un gusto. Bienvenido, y también aquí en el estudio, las buenas noches, la bienvenida a Emilio Palacios, periodista ecuatoriano exiliado que vive aquí en Miami. Vamos a hablar un poco de su caso y poner en contexto un poco esto que está ocurriendo. Martín, cuénteme esa amenaza a través de Twitter, después se le dijeron que había sido una broma. ¿Usted qué considera, que fue una forma de amedrentarlo? Mira, yo creo que lo más importante aquí es que existe una campaña que básicamente, por lo menos en mi caso, se desarrolla en Twitter, que es una campaña de permanente hostigamiento, de sí, de hostigamiento mezclado con desprestigio, con ataques, que responde a un clima general que existe en el país y que en cierta medida está siendo auspiciado por un operativo que sale de los órganos de propaganda del gobierno. No quiere decir que todas estas amenazas, estos insultos vengan directamente del gobierno, pero sí responden a un clima general de polarización en el que yo sí veo una responsabilidad del aparato de propaganda del gobierno de Rafael Correa. Martín, perdóneme que lo interrumpa. ¿Qué decía usted en el artículo? Le pido que sea breve. Hablábamos, era sobre Pegaso. ¿Qué decía usted en el artículo y por qué lo relacionan con Estados Unidos? Bueno, yo en el artículo lo que decía es que veía en todo el show mediático que hubo alrededor del lanzamiento de este satélite, supuestamente el primer satélite ecuatoriano en órbita, que yo veía que ahí más que una señal de desarrollo tecnológico y de desarrollo científico, lo que yo veía es un despliegue mediático que corresponde a una política de propaganda del gobierno de Correa, un despliegue mediático destinado a reforzar una idea de modernización del país, que es algo que el gobierno de Rafael Correa insiste mucho. Vamos ahora a conversar con el periodista Palacio que está con nosotros aquí. No es la primera vez que Correa y el comercio tienen un tipo de diferendo, de enfrentamiento, y usted específicamente se exilió, llegó aquí a los Estados Unidos. En cierta forma fue por un editorial que usted publica cuando el tema del hospital militar, que usted hizo una serie de acusaciones contra el presidente. Cuénteme la situación del periodismo independiente, la libertad de prensa, los últimos acontecimientos, no solamente el de Martín, no solamente el suyo, no solamente el del señor Juan Carlos Calderón, que escribió, creo que es El Gran Hermano. Con Cristian Zurita. Con Cristian Zurita, que tiene que ver con Fabricio y con Rafael Correa y toda una serie de negocios turbios. Cuénteme un poco lo que ha ocurrido recientemente en Ecuador. Bueno, como lo decía Martín hace un momento, es un clima de violencia dirigido desde el Estado contra los medios de comunicación y contra los periodistas en particular. Todos los sábados el presidente de la República se presenta en su programa, que es transmitido por todos los medios de comunicación, y presenta la fotografía de algún periodista, de Martín. Presenta la fotografía. Presenta la fotografía y dice, recuérdenlo, fíjense cómo se llama. De tal manera que luego cuando ese periodista circula por la calle puede ser víctima de un atentado. Esto lo hace permanentemente. Ayer amenazaron en la calle a Diego Cornejo, un periodista muy importante, muy connotado, muy representativo del Ecuador, que hizo una denuncia con respecto a la persecución de los medios de comunicación, y Rafael Correa lo hizo pedazos en su comunicación y al día siguiente el resultado. A Martín lo viene convirtiendo en motivo de su persecución sistemáticamente, insultándolo, llamándolo con todo tipo de epítetos, y esta Twitter que le han mandado de la amenaza de muerte responde a ese clima de violencia. Pero además, ya mataron además periodistas. El periodista Fausto Valdivieso, perseguido por el gobierno 2 años sin trabajar, acababa de conseguir un contrato de trabajo en un canal de televisión.
se anunció que tenía una serie de investigaciones que había realizado y le pegan 3 tiros en la calle. Hasta ahora no se sabe cuál, no se da ninguna explicación. Y lo único que ha dicho oficialmente el gobierno es que no se debe a su trabajo periodístico. ¿Cómo lo saben si eso es lo único que saben? Y esto me lleva a la próxima pregunta, y eso es para los dos. Vamos con Martín primeramente. ¿Hay separación de poderes en su país? ¿El poder judicial puede actuar o no puede actuar independientemente de lo que diga el señor Correa? No, el Poder Judicial en el Ecuador, desde que se produjo la última reforma judicial, a partir de una consulta que hubo, el Poder Judicial responde, yo diría que casi exclusivamente a la voluntad del Ejecutivo. Lo mismo sucede con el Poder Legislativo y lo mismo sucede con otros poderes del Estado, como es la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, todos los distintos estamentos del Estado están completamente alineados con el Ejecutivo. ¿Teme por su seguridad en el país? Yo creo que todos los periodistas que de alguna forma expresamos ciertas opiniones que no coinciden con el discurso oficial, tenemos temores por nuestra integridad. Sí, claro que sí. ¿Cómo compara lo que está ocurriendo desafortunadamente en el Ecuador con lo que vemos en Venezuela? Se han cerrado toda una serie de medios, literalmente televisión queda solamente un medio independiente que acaba de venderse y hay denuncias de que ha comenzado a hacer una serie de concesiones, que no es tan independiente como debía de haber sido. ¿En el caso de Ecuador es la misma situación? Bueno, creo que la situación en Venezuela es muy grave, pero me atrevo a decir, colega, que la situación en Ecuador es mucho peor todavía. Sí, las elecciones en Venezuela demostraron que hay un sector muy importante de la población que no solo que no está con el gobierno, sino que está dispuesto a demostrarlo. Casi el 50% del país. Así es, como mínimo, si es que no es más. Correcto. Pero en el caso del Ecuador, los porcentajes pueden ser similares, pero en cambio hay un elemento de miedo y de temor que hace que la población se mantenga en un estado de inacción completo. Precisamente al ver lo que pueden hacerle a Martín Pallares, a Diego Cornejo, a Emilio Palacio, la población dice, bueno, si a estas personas que son públicas les pueden hacer eso, ¿a mí qué me pueden hacer? Y entonces viene el silencio, la quietud, la inacción. De tal manera que la prensa se queda completamente aislada y en esas condiciones es muy difícil hacer algún tipo de trabajo. Viene la autocensura, que es la peor forma de autocensura. El día de ayer acaban de condenar por terrorismo a una profesora del Ecuador que se opuso a la versión del presidente Correa, como hice yo, de que el 30 de septiembre del 2010 hubo un intento de golpe de Estado. Bueno, cuéntele a los televidentes rápidamente, Palacios, ¿qué fue lo que usted dijo en aquel editorial que desató la ira del presidente? El 30 de septiembre del 2010 hubo una protesta de los policías por temas de dinero, de salarios. El presidente inventó que había sido un intento de golpe de Estado porque necesitaba, era la única manera que él encontró de justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida interna del país. De otra manera, la Constitución no se lo permitía. Inventa este golpe de Estado, con eso permite que las Fuerzas Armadas, y algún costo de varios muertos. Yo denuncié en mis artículos de que eso no era verdad. Y ahí me tiene a usted acá en estas condiciones. Pero no soy el único que lo ha hecho. El asambleísta Clever Jiménez y el periodista Fernando Villavicencio hicieron una denuncia hace poco por el mismo tema ante los tribunales y hoy en día denuncias millonarias además. Y hoy en día están siendo condenados ya a la cárcel y a pagar multas altísimas. La profesora Mary Zamora, por sostener lo mismo, la acaban de condenar por terrorismo, una sentencia que podría costarle entre 10 y 12 años de cárcel. Esto ocurre todos los días. La lista podría ser larga, no me vas a dar el tiempo para hacértela completa. Entonces tú tienes una población que ven que amenazan de muerte, matan, meten preso y toda esta cuestión, y entonces hay una inacción completa y de allí viene el silencio. Martín, ya para finalizar, estaba hablando acá el colega Palacios el tema de la autocensura y yo hablaba de concesiones en el caso de Venezuela. ¿Ve eso en el Ecuador dentro de la prensa independiente, sobre todo desde el punto de vista administrativo de los dueños para poder sobrevivir, que pueda ocurrir próximamente o que esté ocurriendo ya? Sí, absolutamente. Yo creo que los medios independientes cada vez se ven más cercados, más limitados.
En el caso de la televisión, donde las frecuencias pertenecen al Estado, creo que eso es más pronunciado. Lo que decía Emilio, yo coincido, el tema de la autocensura es muy fuerte, ¿no? Creo que todos, absolutamente todos los periodistas en algún momento somos víctimas de ese fenómeno. Yo creo que es difícil que lleguemos a decir todo lo que pensamos y todo lo que sentimos. Siempre existe un miedo muy grande, sobre todo yo diría que lo que más temor nos produce es el tema de las represalias judiciales. Existe toda una lógica montada para sancionar cualquier tipo de cosa que parezca injuria, que parezca una supuesta calumnia, y como los jueces y los juzgados están, yo creo que en su casi totalidad están alineados con el Ejecutivo, entonces una demanda podría desbaratarnos desde el punto de vista psicológico, económico. Ahí está el caso del Gran Hermano, como mencionaban hace un momento, donde... Del caso de Juan Carlos Calderón. Martín, le agradezco mucho la intervención en el programa, nuestra solidaridad aquí en la distancia. También a Emilio Palacios, espero que regrese y que venga con más frecuencia para hablar de temas de su país y también de análisis de América Latina aquí al programa. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa. Al regreso se planifica un juego entre un equipo de peloteros de Cuba y peloteros del exilio. Entre la nómina cubana se encuentran peloteros tan polémicos como Germán Mesa, Lázaro Vargas, y va a estar más adelante con nosotros uno de los grandes, Agustín Marchetti, también el Curro Pérez, se van a estar más adelante con nosotros. Pero voy a dejarlos a continuación con una serie de bromas que le hacen a un jugador musulmán del Bayern de Múnich. Les voy a explicar el porqué. Ahí lo tienen.